Bienvenidos a una edición más de Entre Líneas. Esta vez la persona detrás del personaje y un análisis económico y político que no te podés perder. Empezamos ahora. Él es periodista, consultor en estrategia y comunicación corporativa, analista político, conferencista nacional e internacional, director ejecutivo de Innovative Mindset, presidente de la Fundación Club de la Libertad. Publicó más de 1.100 artículos en 15 países de habla hispana. Columnista de varios medios gráficos, radiales y televisivos. Su madre, Catalina Méndez. Su padre, Emiliano Medina Lareu. Nació un 24 de julio de 1966 en Formosa por actividades que su madre desempeñaba ahí al haber ganado un concurso, creo que en el Consejo General de Educación. Su esposa es Laura Pizarello y tiene 3 hijos, Joaquín, Julieta y Pilar, que es un bombón. La escuela primaria la hizo en la regional, la secundaria en el Colegio Nacional. Es inteligente, analítico, ama la economía y la política. Estamos hablando del señor Alberto Medina Méndez. Muchas gracias por la invitación, Marcela. ¿Cómo estás? Y por la presentación. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿No es cierto que naciste en Formosa por Nacido en un Formosa. accidente laboral de tu madre? A ver, sí, algo así, porque mamá trabajaba en Formosa, tenía familiares allí también, una hermana radicada en esa provincia, y fue directora de la Escuela Normal República del Paraguay. Así es. Y tuvo una responsabilidad de llevar adelante esa escuela. Mi padre, por aquellas vueltas de la vida, porteño él, periodista, trabajaba en lo que podría llamarse información pública aquí en Corrientes, en la provincia de Formosa, y se conocieron en esas vueltas de la vida, ¿no? Directora de escuela, ella, él periodista, trabajando en el sector público, se cruzaron ahí, ambos lejos de su lugar de nacimiento, Catalina Correntina, y a partir de ahí, bueno, hubo un amor, diría yo, muy rápido, en muy corto tiempo, los dos ya con unos cuantos añitos, Sí. Iniciaron una relación y a los 4 meses se casaron. Hijo único, Alberto. Hijo único. Qué difícil, ¿eh? Sí, tiene sus virtudes, digo yo, sus defectos y sus virtudes. Sí. Por supuesto faltaron los hermanos para compartir, pero al mismo tiempo también era la posibilidad de tener el monopolio de todos los cariños. Del amor. Exactamente. Bueno, una definición de quién es Alberto Emiliano Medina Méndez. Muchas veces me lo pregunté, pero para mí la mejor definición es un hacedor. A mí me gusta hacer. Me tocó en diferentes etapas de la vida, desde la escuela, pasando por la universidad, después la vida profesional, hacer. Siempre tener algún proyecto, algún emprendimiento. ¿Y en lo personal, un apasionado? Un apasionado por mi familia, porque disfruto de la familia, disfruto de la paz del hogar, Sí. disfruto de la construcción, pero siempre también muy obsesionado por el trabajo. O sea, el trabajo para mí siempre estuvo muy en el centro de la acción y mi vida giró un poco en torno a eso y sigue siendo así. Y alguna vez me pregunté, ¿no? ¿Y si freno un poco? Pero era como hacerme una trampa a mí mismo, ¿no? Porque en mi esencia está, creo yo, estarán los genes de mamá ahí dando vuelta. De los dos. De los dos, pero mi madre es más obsesiva por el trabajo. Tu madre es obsesiva por el trabajo, pero tenés el don de comunicar, que Eso es mi eso padre, se lo sacaste sin duda. A don Emiliano, Sin ¿eh? duda. Que era un gran comunicador, una persona clara, precisa, Sin duda. afable, siempre educado. Era realmente Sí. una persona... sos una conjunción perfecta de dos personalidades muy, muy importantes que para vos habrá sido, por un lado, un norte,
sin duda. Y también, por otro lado, una autoexigencia constante, Sin ¿no? duda, sin duda. En mi casa se hablaba mucho, había mucha conversación, una conversación elevada. Mis dos padres, que son muy diferentes en su historia, en su formación personal, siempre tuvieron conversaciones de muy, muy interesantes, digamos, y eso yo obviamente pude nutrirme desde mi infancia. El sentido de la responsabilidad, que está muy apegado a mi madre, diría que lo heredé, nunca tuve la presión familiar de ser un buen estudiante, era como que me salía natural. O sea, nunca te preguntaron, ¿por qué un 9 No. y no un 10? No, la exigencia era, Catalina siempre fue muy exigente, la exigencia era, bueno, había que estar en el cuadro de honor en la escuela, había que sacarse notas altas, pero yo no sentía la presión esa de mamá se va a enojar o papá se va a molestar. ¿Viste, Irma? Sí. Vos me preguntabas siempre, ¿por qué 9 y no 10? Bueno, es parte de la cultura de la época también, ¿eh? Sí. Era la cultura de la época. ¿Sí? Sí. Tal vez hoy con otra mirada, me pasa con mis hijos, uno se torna menos exigente, pero no porque no crea que tienen que ser Yo creo que era porque uno ¿no? siempre, digamos, los padres siempre ven en sus hijos la capacidad, ¿no? Y yo veía a quién ella le exigía y a quién no. O sea, en el caso tuyo, vos eras el único. O sea que a vos te iban todos los cañones ahí apuntando, ¿no? Por eso digo, no es fácil ser hijo único. No, tiene lo suyo. Tiene sus bemoles. Bueno, contame una cosa, ¿siempre te gustó la economía? Sí. ¿Y la política? También. Desde la escuela. Así. Por razones, te diría yo, casi lógicas para la conversación de mi casa. Yo nací en un hogar en el que había una biblioteca de 3.500 libros. Ahí nací, es decir, esa fue la lógica de la época, ¿no? Mi padre siempre fue un gran lector, y mi madre también, y la conversación, como te decía, siempre fue muy, muy elevada, y en ese marco la política era una cosa de todos los días, de conversación de todo el tiempo. Entonces, obviamente, yo nací y crecí alrededor de eso, y ya en la escuela secundaria, a principio de la escuela secundaria, ya me di cuenta que lo mío iba a ir cerca de la economía y la política, porque era lo que me apasionaba, lo que me interesaba, lo que me llevaba a estudiar más. Viste que siempre en la escuela tenés materias que le das más importancia y materias que menos. Bueno, yo en matemática todo me salía muy fácil. Claro. Y por otro lado me gustaba mucho historia y geografía. Claro. Y entonces era como que esas dos cosas no parecían que era para un ingeniero eso, ¿no? Entonces me empezó a tirar para el otro lado, para la economía. Me gustaba mucho la geografía visto desde el punto de vista económico, del impacto que tenían los países, digamos, en su desarrollo productivo. Y ahí fue como que me di cuenta que iba para ese lado, y por supuesto me apasionaba leer primero. No era tan fácil leer en aquel tiempo, ¿sí? Porque no teníamos tanto acceso a los libros, ¿no? No, o sea, no solamente en las bibliotecas. Claro, las bibliotecas, y comprarse un libro no era tan sencillo, No. y en muchos casos había libros interesantes, pero no llegaban a Corrientes, y entonces todo era un poco más difícil, así que mi vida ahí ya desde último tramo del secundario de la universidad fue querer leer y comprar libros y buscar. A mí nunca me gustó la novela, por ejemplo. A mis padres, a los dos, les gusta el género de la novela. A mí jamás me gustó la novela, a mí siempre me gustaron los ensayos. Siempre tuve una mayor inclinación para leer cosas que tuvieran cierta elaboración. No tengo nada contra la novela, pero no me llena, digamos, como herramienta de lectura, ¿no? Bueno, Alberto, vos y yo transitamos, somos de la generación facultativa, porque fuiste mi compañero, en donde fuimos la primera de la democracia. Así es. Fuimos el último examen de ingreso que se rindió en la Facultad de Ciencias Económicas. Con cupo, porque estaba la línea roja por debajo de la cual no entrabas. Así es. Y militabas en UPAU, me acuerdo, ¿no? Y realmente siempre te involucraste. O sea, todos estábamos un poco enfervorizados por este tema de la democracia y la vuelta y Alfonsín. Año 83, aclaro a la gente, entramos ambos a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué te dejó esa experiencia facultativa de militancia real, con personalidades también muy inteligentes a tu lado? Mario Duet por un lado, Fernando Aleso por otro, gente que realmente era brillante, ¿no? Y que militaban en pos de la libertad, porque UPAU era... era la expresión de la libertad en la facultad. La expresión de la libertad, amén de que Franja Morada
era, ¿no es Hacía lo cierto? suyo, sí. Hacía lo suyo, era siempre ganó el centro de estudiantes, pero ustedes tenían muchas coincidencias con Franja y muchas disidencias también. Contame qué te dejó esa primera etapa de tu vida donde ya empezaste a vislumbrar este tema, ¿no? Yo siempre digo, mira qué interesante el hilo, cómo te lo tomás, ¿no? Porque yo, viniendo de ser hijo único y viviendo de alguna manera un mundo medio solitario en algún punto en la diaria, la universidad me permitió encontrarme con mucha gente y la militancia universitaria fue tal vez uno de los aprendizajes bisagra en mi vida, porque ahí estás obligado a hacer todo. Es decir, cuando te comprometes con las cuestiones políticas y sos militante universitario, ahí no hay recurso económico, ahí hay que caminar los pasillos, hay que conversar con los estudiantes y hay que hacer todo, ¿no? Desde colgar un cartel a escribir la plataforma, a discutir en los debates, es decir, hay que hacer todas las aristas de la política que después no te tocan la política grande. No. En la política universitaria se viven las cosas con mucha más pasión, son mucho más simples. Y aparte, con real pasión. Sí, sí, sin o sea, duda. Con una real convicción. Y además manteniendo la dualidad, ¿no? Tenías que estudiar y militar. Obviamente, porque... No había forma de sostener esa lógica de otra manera, ¿no? Claro, tenías que... yo me acuerdo, ¿no? Que en esa época había gente de Franja Morada que después ocupó altos cargos dentro del gobierno del Chaco, por ejemplo. Estaban, digamos, toda la gente de UPAU, que se dedicó, fíjense ustedes, ¿no? Cómo la facultad y la militancia en esa época era parte de la vida, era pasión pura, porque toda esa gente de UPAU se dedicó a ser consultor, se dedicó a comunicar, a hacer estrategias, a trabajar en grandes empresas como Mario, por ejemplo. Y después estaba la gente de la JUP, que hoy da la casualidad que era nuestro compañero y es gobernador de la provincia del Chaco, que él toda la vida militó en la Juventud Peronista, o sea que en ese sentido no podemos decirle que no fue... profesional. Que no fue, exactamente, que no fue coherente en su vida porque ya en la facultad nosotros lo conocimos. Así fue. Y en UPAU me permitió conocer en muy poco tiempo, porque arranqué la militancia ahí y muy rápido me convertí en el representante de UPAU del Nordeste en la mesa nacional. Sí. Y eso me permitió conocer otras universidades, otros amigos, todavía estamos en contacto, ahora con la tecnología de por medio, hay grupos de WhatsApp en los que estamos militantes de aquella época, que como bien decís vos, están en su inmensa mayoría en el mundo empresarial, muchos de ellos fuera de Argentina, algunos pocos todavía dedicados. Mario vi que está fuera de la Argentina. Claro, Mario Duet era también un genio. Mario está viviendo en Brasil ahora. Creo que fue primera escolta de la Manuel Belgrano. Sí. Abanderado era Fernando Aleso. Dios me conserve la memoria a pesar de la edad. Y sí, que se formaron en el mundo empresarial, ¿no? Así es. Mario es una carrera fabulosa. Extraordinaria en el exterior. Varias compañías Fernando está acá, creo, en Corrientes trabajando. En el Chaco trabajando, yendo y viniendo con Corrientes. Sí. Radicado en Resistencia. Radicado porque se casó con Pili Gamboa, que era una compañera nuestra también. Sí. Así que Dios me conserve la memoria. Yo ya parezco, no, ya estoy vieja. Lo tengo que definir porque realmente me acuerdo de todo. En términos relativos, no. En términos absolutos estoy así. Bueno, ya hablamos de las enseñanzas que te dejaron tus padres a fuego, ¿no? La responsabilidad, el tomar las cosas con seriedad, la honestidad, la claridad, teniendo una madre que realmente en todos los ámbitos públicos que le tocó desempeñarse siempre fue un ejemplo. La vi el pasado 11 de junio votando, ¿no? Te deseo ya por adelantado para mañana feliz Día del Padre. Y realmente la vi votando y dije, Dios mío, ¿no? 90 y pico de años. 94 años y votando. Bueno, el sentido de la responsabilidad. Es el sentido de la responsabilidad. Y votar no ya para ella, obviamente, para su hijo, para sus nietos, ¿no? Para un futuro mejor. No, y en la convicción, porque me lo dijo ese día, ¿no? En la convicción de que hay que enviar señales.
esta cuestión de la ejemplaridad, que es una cosa que nos falta a los argentinos, ¿no? Sí. Que tiene que ver mucho, va mucho más allá que el hacer algo, ¿no? Sino tratar de mostrar un ejemplo, un camino. Y la mejor manera de mostrar un ejemplo es haciendo. No tiene que ver con lo discursivo, sino tiene que ver con lo fáctico, ¿no? Y me parece que en ese sentido ella aún hoy tiene esa sensación de que tiene el deber de hacer cosas, ¿no? Y a veces se enoja con sí misma porque, bueno, no pudo hacer tal cosa, y yo le digo, bueno, Catalina, ya está, ya no. Nadie está esperando que vos aporte alguna cosa más, no, pero yo quiero aportar, y entonces, bueno, eso también te mantiene vivo, ¿no? Después te vamos a preguntar qué dijo Catalina respecto al resultado de las elecciones, Alberto, ¿qué significa la familia chica en tu vida? Estamos hablando de Laura y los chicos. Y mucho, porque es mi cotidianidad, son lo que te ponen la energía, lo que te dan el motor. Obviamente yo tuve dos etapas, ¿no? La etapa de mis hijos más grandes, Joaquín ya tiene 31, Julieta tiene 27. Esos chicos fueron en otro tiempo, cuando yo estaba muy activo en lo profesional, tal vez sin la conciencia adecuada respecto a cómo acompañar a los hijos. En ese momento cuando uno... Bueno, nadie enseña a ser padre, nadie ¿no? enseña a ser padre. Y ahora, por supuesto, tengo una especie de revancha con Pilar, porque me encuentra más maduro, más grande, más aplomado, y con más sentido de lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer y de lo que puedo aprovechar. Ejemplo, me tocan suerte todas las noches acompañarla a dormir y contarle un cuento. Yo eso no pude, o no quise, o no supe hacer con tus dos hijos mayores. ¿Crea Laura, conflicto eso? No, para nada. No. Al contrario, hay una armonía fabulosa entre los hermanos, se quieren mucho, comparten, pasan los fines de semana juntos muchas veces. Es conflicto para vos, digamos, ¿no? Es claro, conflicto en todo tuyo. Caso para mí, sí, en todo caso para mí, los hijos más grandes entienden que fue otro momento, otra época. Obviamente tienen registro de que por ahí el padre no estuvo muy presente, el padre era un tipo que laburaba y que se esforzaba, pero que no estaba mucho en casa. A Pilar le tocó otra historia, y Laura, por supuesto, un motor gigantesco. Mi mujer es un tanque, digamos, ¿no? En ese sentido está al pie del cañón y siempre acompañando y poniendo el cuerpo cuando la cosa no sale muy bien, que también es importante, ¿no? Eso de acompañar no solamente en las buenas, sino también en las malas. Es una crítica dura de la tarea, y eso me ayuda mucho a mejorar. Yo siempre digo, soy mi mejor versión porque está Laura en el medio, ¿no? Claro. Siempre, como yo digo, ¿no? La familia es suma cuando te hace mejor persona. Sí, para mí y esa mejor es la profesional. Yo coincido con vos cuando me preguntan qué significa Laura para mí. Digo, yo soy una mejor versión de mí mismo gracias a ella. Laura. Claro. Así es. Saca lo mejor de vos, digamos, te minimiza lo peor, y eso me parece que te obliga inclusive a ser mejor, ¿no? Así es. Vamos a un pequeño corte, Alberto, con esta primera parte, pero después vamos a entrar de lleno a lo que a vos más te gusta, digamos. Vamos a una pequeña pausa con Fredo y Garbís. A Garbís lo encontrás en Irigoyen 1255 y a Fredo, la esquina del helado más rico, Irigoyen y Córdoba. Ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Contanos, Alberto, ¿qué es Innovate Mindset? Mira, ese fue un proyecto que nació hace mucho tiempo. Sos director ejecutivo, vamos a aclarar, de esa empresa. De un sueño, en realidad, porque mi tarea como consultor me llevó a estar en vinculación con muchas empresas, con muchas instituciones públicas inclusive, con muchas organizaciones de la sociedad civil, y siempre tuve la sensación de que, claro, con ellos yo podía interactuar, pero había otras maneras más de aportarle a la sociedad en esos segmentos en los que
tal vez no se necesita un consultor, pero sí se necesita formación. Yo creo que una crisis de este tiempo es que todo el tiempo te cambian las preguntas cuando vos encontrás las respuestas. O sea, va todo muy rápido, ¿no? Entonces, cuando vos creés que aprendiste algo, al tiempo se modifican las reglas de juego y tenés que volver a aprender. Entonces, lo que intentamos hacer ahí fue un espacio de formación ejecutiva, que es el título que le pusimos, ¿no? Este proyecto es un espacio de formación ejecutiva donde nosotros lo que hacemos son entrenamientos sobre temas específicos. A alguna gente le gusta llamar capacitación, a mí me gusta más la palabra entrenamiento. La palabra capacitación me refiere más a una cuestión medio de conferencia magistral, que la respeto, de hecho la hago, pero me gusta más la cosa más lúdica, más entretenida, donde vos probás tu conocimiento, no solamente donde adquirís conceptos, sino que también los practicás, digamos. Y ese modelo pedagógico contemporáneo me apasiona, ¿no? La posibilidad de interactuar con la gente, no solamente de contarle cosas, sino que la gente pueda tomar esos conocimientos y usarlos en una actividad interactiva. Eso es lo que intentamos hacer ahí adentro, con un montón de temas, ¿no? Como por ejemplo, danos yo estuve leyendo que cómo administrar tu dinero en tu casa, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Sí, planificación patrimonial personal, administración del tiempo, los temas vinculados al liderazgo, hay muchos temas nuevos ahora, hay un montón de temas que se están discutiendo en el mundo organizacional, este fenómeno que de alguna manera se empezó a describir en Estados Unidos, que es la gran renuncia, esta cosa que tiene que ver con los jóvenes que se van de los trabajos, ya no porque se vayan por capricho, sino porque no se ven seducidos por las corporaciones, les gusta más trabajar freelance, en forma independiente, a las empresas les cuesta muchísimo conseguir gente, retener gente ni te cuento, y un fenómeno que empezó en la pandemia y que todavía persiste, que es que no se consigue gente para trabajar. ¿Gente calificada? De ningún tipo. O de ningún tipo. O sea, vos ponías antes un aviso y tenías colas. La vieja conversación esa en las empresas que era, si a vos no te gusta tu trabajo, andate porque hay 200 esperando en la puerta. No están más los 200 en la puerta. ¿Qué pasó, Alberto? Bueno, pasaron muchas cosas. En primer lugar, que el mundo del empleo tiene alternativas. Hoy un joven en nuestra provincia abre una cuenta en una red social y vende cosméticos desde su casa. Hoy un joven y el número del dinero que consigue es muy parecido al que conseguiría en un empleo formal. Entonces eso compite, digamos, eso antes no pasaba. Antes el empleo formal era la visión de la calificación, la idea de la carrera profesional no está más tampoco. Hoy una persona que empieza su trabajo en un lugar y termina en el mismo lugar no está bien vista. Hace 10 años atrás nomás. 20 años atrás. Pero las empresas también sacan a las personas. No tenga duda. Y llegan a un determinado número de años y empiezan a sacar la cuenta de lo que le tienen que pagar de indemnización. Entonces dicen, no, bueno, empecemos a bajar costo con este que se va. Con la diferencia que no reponen. Exacto. Porque está costando mucho reponer. Ni te cuento sostener. Los jóvenes de hoy tienen proyectos de corto plazo. Nadie se involucra en un proyecto de largo plazo. Entonces nosotros en este espacio de formación ejecutiva lo que estamos tratando de hacer es incorporar herramientas para que la gente que quiere trabajar tenga más elementos, se pueda formar, y para que las empresas empiecen a entender qué está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? Que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, y que el que no logra interpretar la lógica de este tiempo se va a quedar afuera, digamos, ¿no? Contaba una anécdota de hace pocos días atrás, una chica trabajando en una empresa muy importante de Corrientes, bueno, renunció a su trabajo después de muchos años, y está trabajando ahora para una empresa internacional desde su casa, cobrando $1.400 fuera del país. O sea, no hay ningún empleo en Corrientes que pueda pagar $1.400 por un empleo, si se quiere, intermedio, digamos, ¿sí? Entonces, esa lógica compite, es nueva, es una discusión totalmente novedosa, digamos. Vos ya no competís contra la tienda de al lado, contra la empresa de resistencia. No, sino contra el exterior. Competís contra una empresa bielorrusa o irlandesa, ¿sí? Entonces, sobre todo irlandesa, cuarta potencia del mundo. Claro, entonces en esa lógica, si no cambiás la cabeza desde el lugar del empleador y no cambiás la cabeza desde el lugar del trabajador, te va a costar mucho entender lo que está pasando, ¿no? ¿Y no crees que también en la Argentina hay poca mano de obra? Porque durante estos 20 años, con todo este sistema de clientelismo que creó el gobierno nacional, los jóvenes ya no se volcaron al estudio, al oficio, porque fíjate, estamos hablando de empresas, estamos hablando de gente que por ahí necesita una determinada formación universitaria o de nivel terciario,
pero hay oficios que se fueron perdiendo. Sí, sí. O sea, que no hay más. Y hay un problema de fondo que tiene que ver con que el sistema educativo se avejentó. Es decir, el sistema educativo nuestro está hoy configurado con docentes del siglo pasado, con escuelas del siglo antepasado y con alumnos de este siglo. Y los sistemas pedagógicos siguen siendo los mismos. Los contenidos en muchos casos siguen siendo los mismos. Poco se ha ayornado en el sistema educativo. Y ojo que no es un problema de corriente, es un problema global. Lo discuten en Estados Unidos. Es decir, las grandes potencias del mundo están discutiendo este tema. El sistema educativo quedó totalmente desfasado de la realidad porque vos hoy no preparás para empleos seguros. Vos estás preparando gente, jóvenes, para empleos que aún no existen. Es decir, el gran colapso que hay hoy es que vos estás estudiando en la escuela o en la universidad para empleos que todavía no han sido configurados. ¿Sí? Yo te voy a contar algo. En Suecia, en este momento hay una gran discusión respecto a la educación y volvieron a los libros. ¿Así es? Volvieron a los libros. Están sacando Lo los que dispositivos. yo estoy diciendo desde que comencé a trabajar en los medios. La tecnología es muy buena, ayuda, es rápida, pero nos reemplaza a los libros. No, y además hay un fenómeno multicausal. Claramente, por un lado, el deterioro del sistema educativo, el envejecimiento del sistema educativo. Por supuesto que la calidad educativa ha caído lamentablemente muchísimo. Nosotros nos formamos en la escuela pública de los 80, era una escuela, esta es otra, hay que decirlo, ¿sí? Con otras características. Pero, los jóvenes son otros también. ¿por qué hay que cambiar lo que funciona? No, está bien. Lo que pasa Pregunto, es que yo hoy trabajo en... Está bien, Alberto, vos te formaste en los 80, sí. Yo me formé en los 80. Pero seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. No nos quedamos. No nos quedamos. Pero ¿qué pasa? Seguimos, pero tenemos una base sólida. Sin duda. Tuvimos una Acá no hay excelente base escuela sólida. primaria donde te enseñaban a leer, a interpretar un texto. Hoy ya no está esa base. Hoy ya no está esa base. Esa base no está. Entonces, eso yo creo que el problema es de base. Sí, sin duda. Después sí te podés ayornar con la tecnología. No, eso está perfecto. Te Eso amigás viene con después. todo lo que vos quieras, con los viajes, podés aprender de muchas maneras. Y además hay otro quiebre también, Marcela, ahí. Porque nosotros venimos a una época en la que vos en la escuela y en el sistema educativo en general, los profesores te enseñaban conocimientos. Hoy el conocimiento está disponible. O sea, vos lo que necesitas que te enseñen hoy es a estudiar, a buscar información, a razonar, a tener criterio propio. A interpretar. Claro, pero no era nuestra lógica. Nosotros fuimos a la escuela para que nos enseñen a sumar, a restar, a escribir, Sí. que nos enseñen historia. El único lugar en el que nosotros podíamos aprender cómo hizo San Martín para cruzar los Andes era la escuela. Claro. Y eventualmente en la biblioteca podías encontrar 1, 2, 3 libros en el mejor de los casos. Vos hoy, en 2 segundos, agarrás tu teléfono y te encontrás con literatura de todos los colores, con todas las opiniones, habida y por haber. Es decir, la información dejó de ser un problema. Hoy está muy fácil para acceder y hay muy poca información no accesible. Digamos, ¿no? Y entonces cambió la configuración. Y yo creo que ahí hay un problema estructural, es que el mundo no entiende qué es lo que está pasando, repite fórmulas que ya no funcionan. Exactamente. Que funcionaron en alguna época. Sí, sí. No, eso no habla mal de lo que pasó. Habla mal de que si vos no te cambiás, cuando las reglas están cambiando, y bueno, te perdés 20 años. Y después la falta de integración para mí entre el sistema económico y el sistema educativo. Vos no podés tener un sistema educativo hoy que esté dislocado de la actividad económica. Si en Corrientes tenemos actividad productiva, arrocera en Mercedes, yerbatera en Virasoro, citrícola en Montecasero, en Así Bellavista, es. la escuela no puede estar desenganchada de eso. Claro. Porque si no, la escuela se convierte en un expulsor. Lo que hace es que los chicos que terminen su escuela ahí se vayan de la localidad a otros lugares y no vuelvan más. Claro. Entonces se van los mejores, quedan los peores y el círculo vicioso queda absolutamente instalado. Hay mucho que trabajar ahí, sector privado, sector público, por supuesto la dirigencia política, por supuesto la dirigencia social y nosotros, por supuesto, humildemente, con este proyecto del que vos me preguntabas, pretendemos poner un granito de arena en eso, que es tratar de poner temas nuevos, por eso la idea esta de innovación, digamos, ¿no? Poner temas nuevos, hay temas nuevos en la agenda, no nos podemos seguir ocupando de temas que ya no están más en la agenda, desaparecieron, digamos, cuando todo el mundo se está moviendo, esto que te contaba, pongo un aviso y vienen los empleados, no vienen más los empleados. No, no. ¿Sí? Tengo un talentoso, lo tengo que cuidar. Sí. Es al revés ahora. Sí. La empresa tiene que ocuparse de darle motivos para quedarse. No el colaborador motivos para quedarse. Se invirtió la rueda en eso. Se invirtió. Entonces, y eso no es la lógica del tiempo que vivimos hoy.
No, no, no. En el que la gente quería Capaz trabajar. que yo quedé en el tiempo, ¿viste? Pero todavía creo en la lectura, creo en la interpretación, creo en ese tipo de cosas básicas, que es la base de la formación de un niño y de un adolescente. Después, bueno... Mirá la brecha que hay hoy entre el sistema privado y público de educación. Es terrible. La brecha, ¿eh? O sea, el mismo programa, pues son los mismos programas. Sí, los mismos contenidos. Los mismos contenidos. Los mismos contenidos. Pero en un lugar aprende mejor y en el otro lugar aprende peor. Después, por supuesto, hay matices, ¿no? Hay escuelas públicas muy buenas, hay escuelas privadas muy malas. Pero digo, yo creo que ya no depende de la escuela. Me parece que depende del docente. Y también depende de un comportamiento de los niños ante el docente y de los padres de respaldo al docente. Porque antes se rompió eso también y eso hay que preparar a los maestros y a los padres sobre todo, no a los maestros, porque los maestros siempre supieron qué debían hacer. Así es. El tema es los padres. Los padres ahora no permiten que el maestro, es otra generación, donde no se le permite al maestro llamar la atención a los chicos, desaparecieron las amonestaciones, desapareció el cuaderno de comunicaciones, entonces todo ese tipo de cosas. La repetición es mala palabra. La repetición, exactamente. Bueno, un montón de situaciones que creo que en el mundo cambiaron, pero que no son para bien, digamos, ¿no? Bueno, vamos al segundo corte, vamos a un pequeño corte y volvemos con el señor Alberto Medina Méndez. Celebra a papá con las promos del banco. Aprovecha los descuentos imperdibles que tenemos todos los días en más de 1000 comercios adheridos. Y además, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, disfruta del super finde de papá. 50% de descuento en un pago, con un tope de reintegro de 7.000 pesos. El viernes 16 y sábado 17, elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, centro de spa, movilidad y fitness. El domingo 18, la salida la invitás con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Seguimos con el señor Alberto Medina Méndez, consultor, investigador, realmente un analítico de la economía y de la política, no solamente provincial, nacional y también en el marco internacional. Me gustaría, ya hablamos de lo que es Innovate Mindset. Ahora vamos a ver qué es la fundación del Club de la Libertad del cual sos presidente, que ahí nació todo, digamos, ¿no? Sí. La verdad que la decisión fue, siempre me gustó la política, hice política universitaria, en algún momento intenté hacer política partidaria, no me sentí cómodo, esa es la verdad, pero siempre me apasionó la política. Entonces, en algún momento de reflexión dije, no voy a abandonar lo que me gusta, pero tengo que encontrar un camino distinto. Y ahí descubrí el mundo de los think tanks, los tanques de pensamiento, que son el lado B de la política, ¿no? Hay un lado agonal que tiene que ver con la práctica política para acceder al poder, y hay un lado que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con las propuestas. En los países desarrollados esos dos costados funcionan juntos. Digamos, los tanques de pensamiento en el mundo desarrollado son proveedores de políticas públicas. Los partidos políticos van a buscar a los think tanks respuestas a cómo resolver problemas específicos. Me interioricé eso, me formé mucho, hice mucha capacitación, me preparé fuera de Argentina y estudié mucho el tema,
con mucho apoyo de afuera, dicho sea de paso, y un grupo de amigos, hace más de 9 años, nos juntamos a tomar café, y en un momento determinado dijimos, no nos podemos quedar tomando café, tenemos que pasar a la acción. Y ahí nació la idea de armar una fundación, es decir, que no solamente sea un grupo de amigos conversando, por eso terminó llamándose Club de la Libertad, porque era un club de amigos. Claro. Y lo que hicimos fue constituir una fundación con personalidad jurídica, con posibilidad de generar convenios y con quit y con chance de funcionar formalmente, e iniciamos lo que nosotros llamamos la batalla cultural, básicamente la discusión de las ideas para aportarle a la sociedad un debate. Nosotros sentíamos en el momento que iniciamos la tarea de que había un discurso único, que no había ningún margen para el debate, que los partidos políticos se parecían demasiado, que pensaban parecido. Te estoy hablando del 2014. Y entonces nosotros decíamos, falta una discusión acá, no hay un punto de vista liberal, que es lo que nosotros veníamos a aportar, nos falta personajes del liberalismo que puedan aportar ideas, y bajo esa lógica empezamos a trabajar. Muy tímidamente, en Corrientes, haciendo lo que podíamos, conferencias, presentaciones de libros, debates, y obviamente fue creciendo la fundación. Hoy tiene más de 120 voluntarios, es una organización importante. En la pandemia creció muchísimo, tenemos un congreso de economía que se hace todos los años en noviembre. Este año vamos a hacer el 10º congreso ahora en noviembre. Es decir, lo que hicimos fue aportarle al debate, desde un lugar de la sociedad civil, no Claro. desde un lugar partidario. Costó mucho entender eso. Acá cada vez que alguien hace alguna cosa dicen, bueno, va a ser candidato a algo, ¿no? No. Exactamente. No, tuvimos que resistir toda esa etapa, ¿no? De desconfianza, de duda. Bueno, ahora ya tenemos 9 años, ya está muy claro que no era para eso. Es que lo nuestro es la discusión y el debate. Y tratamos de poner nuestro granito de arena en eso que nos parece que es relevante. Y repartir a los políticos también para que ellos sin lo duda, sepan. Sin duda, porque también creemos que en la política les falta más discusión, ¿no? O sea, los partidos políticos, cuando vos y yo los conocimos en ese auge de los 80, eran centros de discusión política. Sí. Lamentablemente eso desapareció. Claro, Los partidos políticos se han veníamos de convertido largos años de silencio. facto y de no abrir, de no pensar y nos obligaron a no pensar y a Pero la acatar. lógica de los partidos en los 80 era debate, vos te ibas a un comité y había una discusión, vos te vas al comité y no hay nadie. ¿Sí? Es decir, los partidos políticos se desactivaron como tal, ¿no? Como partido político. Siguen siendo un emblema de lo electoral, ¿no? Cuando hay actividad, por supuesto electoral, ahí vos ves que hay movilización, pero debate no hay discusión. Entonces, bueno, dijimos nosotros, si los partidos políticos nos dan la discusión, podemos darla nosotros, podemos aportar nosotros. De hecho, hemos ido, no menos de 9 partidos políticos hemos recorrido con la Fundación, llevando nosotros temas de debate, de discusión, inclusive temas que a los partidos políticos les resultan incómodos, ¿no? El tema del aborto, el tema de la despenalización de la droga, el tema de la eutanasia, o sea, temas que son Jodidos. complicaditos, ¿no? Entonces, Jodidos. pero que a los políticos por ahí no les gusta hablar porque son temas peligrosos, son muy sensibles. Y nosotros decíamos, bueno, pero falta dar esta discusión. Después a vos te puede gustar más una cosa que la otra, eso ya es un tema mucho más personal. Así que bueno, hicimos el recorrido, llevamos 9 años en ese camino. Si todo sale bien, el próximo febrero del año que viene vamos a cumplir nuestros primeros 10 años. Armamos un lindo equipo de trabajo, somos 7 amigos que además que nos queremos mucho, nos respetamos mucho, tenemos visiones diferentes. O sea, somos todos liberales, pero dentro de ese liberalismo tenemos gente más conservadora, tenemos gente más anarcocapitalista, tenemos gente más minarquista, y nos respetamos mucho en esas gamas del liberalismo que hay, que también creció como idea en el mundo y que creció como idea en Argentina, ¿no? También, dicho sea de paso, no por nosotros, sino porque hubo un movimiento en el mundo de este tipo de espacios, de centros de estudio, que corrieron el eje de la discusión y se metieron en el debate, que es una batalla con la izquierda, ¿no? La izquierda durante mucho tiempo acaparó, centralizó la discusión política en el mundo y hoy ya no le resulta tan sencillo, porque del otro lado hay contrapunto, hay gente que piensa distinto y que es capaz de darle el debate, ¿no? No, y la verdad que cada vez que uno escucha algún discurso, doy un ejemplo, Grabois, por ejemplo, realmente, bueno, el otro día pasaron un videíto, creo que lo tomaron de sorpresa, hablando de La Plata y que, bueno, acá nosotros estamos por La Plata y tenemos que ver La Plata. Entonces, ¿dónde está el pensamiento? Sí, sí, ¿Viste? se vació mucho. Se vació de contenido. Sin duda. Todos se embanderan con algo por conveniencia. Entonces, eso es lo que se ve, digamos, ¿no? Alberto, ¿qué te dejaron las elecciones de acuerdo a los datos con los que contamos, ¿no? Con los datos provisorios hasta ahora? Respecto a que, bueno,
votó el 56% del padrón. Ese es el gran dato. Yo creo que ese es el gran ganador, ¿vos sabés? Sí. Yo creo que la elección dejó un sabor agridulce, inclusive a los ganadores. Sí, sí. Yo creo que dejó un sabor de pensamiento. Creo que de replanteo. Es una alarma. Es una alarma, ¿sí? Si bien se está viendo, peleando, ¿no? Un poquito el tema de ver a ver si realmente fue esa cantidad de gente o no. Sí. La percepción en la calle fue esa. La percepción que uno tuvo de andar, de mirar las escuelas, de transmitir las elecciones, a mí me tocó transmitir de 2 a 4 y bueno, sí, había poca gente, ¿no? Había hasta ese momento todos los que estaban en las escuelas te tiraban datos del 50, 45, sí, 50, sí. Bueno, hasta las 6 no pudo haber sido mucho más, por más que se discuta. Mira, había un dato que para mí era categórico. En la última elección de medio término de Corrientes votó el 64%. 64%. Estoy hablando del 2019. Sí. Con lo cual, no había que ser muy inteligente para darse cuenta que iba a ser menos. Sí. Por muchas Yo decía razones. un 60. Claro, por muchas razones. Por descreimiento, sí, porque la gente está un poco apática. Así es. Está enojada. Está enojada, pero también tenías otra contraparte, que también hay que ver qué cantidad de votantes nuevos se incluyó en el padrón, que son los jóvenes. Sí, sí. Eso también que hacía no bajar. tenían la obligación, tenían la potestad, pero no la obligación. Entonces vos decís, bueno, tenía que bajar. ¿Cuánto de jóvenes pero eran del padrón? Pero bajó 8 puntos. Es decir, al final del día el número es muy alto. También hay una sensación de que la elección era intrascendente en términos de todo tipo, ¿no? O sea, era una elección legislativa, se renovaban los consejos deliberantes la mitad, la Cámara de Diputados la mitad, un tercio del Senado, la percepción de la gente de que no me va a cambiar la vida, no importa si es cierto o no, es una percepción ciudadana. El gobierno tiene una mayoría parlamentaria abrumadora, con lo cual tampoco estaba en juego eso, digamos, no es que iba a cambiar algo significativo. Entonces me parece que también todos esos elementos ayudaron. De todas maneras, creo que es una señal de alarma. Hay 400.000 correntinos que no votaron en la elección pudiendo votar. Así y es una señal que yo no digo que sea contra la política, porque hay una mezcla, ¿no? Es multifactorial. Hay gente que efectivamente está enojada y no fue a votar por eso. Hay gente que dijo, me quedo en mi casa, hace frío. Y hay gente que dijo, yo no... le pregunté a una persona yo ese día, joven, qué iba a hacer, y me dijo, no voy a ir a votar. A la presidencial sí. Es decir, de alguna manera esa frase me dio la pauta de que esta no es una elección relevante, la otra sí, en la importante voy, en esta otra no. Insisto, no hago un juicio de valor de si esta persona tenía razón o no. Lo que digo que es una foto de lo que mucha gente pensaba, ¿no? No, inclusive, bueno, a mí me llegan otras cosas, por ejemplo, ¿no? Quedando todo el día por la calle, y bueno, por ahí la gente te reconoce, te para, te dice, me dice, vos querés que yo vaya a votar, pero yo no quiero ir a votar. ¿Y por qué? Le digo. Y bueno, porque no creo, no quiero, no me interesa, no, hasta ahora lo único que hizo fue restarme en la vida, ¿no? Y no me está hablando de la provincial, me está hablando de todo, porque la gente mezcla la situación económica y la inseguridad, digamos, en un contexto que a veces es nacional, lo vuelca a nivel provincial. Lo que yo digo, y no es una frase mía, sino que está en las encuestas, digamos, no, hay que leer un poco nomás, es que hay una sensación de la sociedad de desconexión entre la política y la gente. Sí. De que la agenda de la política es una y la agenda de la sociedad es otra. Si la gente está preocupada con cosas mucho más terrenales, la economía, la inflación, la inseguridad, y los políticos están discutiendo a ver quién va, quién no va, cómo se arma la lista, quién es el candidato. Es decir, son como dos conversaciones diferentes que como lamentablemente se hacen públicas esas conversaciones. La percepción de la gente es, estos muchachos están hablando de otra cosa que a mí no me interesa. ¿Sí? Claro. Y también hay que ver los votos en blanco y los votos nulos también fueron un gran porcentaje. Sí, importantes. Por eso digo que me parece que es una señal de alarma. Yo creo que los dirigentes políticos, más allá que lo hayan dicho o no, tomaron nota de eso el domingo. Sí, totalmente. Y seguramente amén del categórico triunfo, ¿no? De no ECO más Vamos Corrientes, eso no está en duda. No está en conversación eso. Que la porción el 57% de la gente que fue a votar se manifestó. Ahora, que la oposición no sé qué festejó, porque realmente festejaron, pero no sabemos bien qué. Yo creo que no había ambiente de festejo para nadie. No, Me parece que básicamente, como todo el mundo tomó nota de lo que pasó, creo que todo el mundo registró, cada uno en su dimensión, que no había mucho para festejar,
porque hay una señal de alerta, Sí. y hay que tomar nota de eso porque hay que reconstruir el vínculo. Y se reconstruye con más política, ¿eh? Ahora se reconstruye también con más política de más calidad. Claro, y de más contacto con la gente. Más vínculo con la sociedad. Más vínculo cara a cara con la gente. Creo que se distanció mucho la dirigencia política. Seguramente hay excepciones. No quiero ser No hay que generalizar, pero seguramente hay gente que está muy desconectada, que aparece en la elección. Sí. Y la gente percibe eso. Lo dice Totalmente. aparte, abiertamente. Lo dice. ¿No? Aparecen ahora que hay elecciones. Exactamente. Esa frase y de alguna manera no deja de ser cierto. No deja de ser cierto. Bueno, vamos al último corte. Vamos al último corte con el señor Alberto Medina Méndez y ya volvemos enseguidita. No te muevas de ahí. Celebra a papá con las promos del banco. Aprovecha los descuentos imperdibles que tenemos todos los días en más de 1000 comercios adheridos. Y además, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, disfruta del super finde de papá. 50% de descuento en un pago, con un tope de reintegro de 7.000 pesos. El viernes 16 y sábado 17, elegí ese regalo especial en indumentaria, calzado, vinotecas, perfumerías, tecnología, herramientas, librería, cuidados personales, centro de spa, movilidad y fitness. El domingo 18, la salida la invitás con este super descuento en gastronomía, bares y restaurantes. Consultá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Alberto, vamos a hablar en este último tramo de la realidad nacional. La realidad, yo me río porque ya no sé más qué decir. Para no llorar. No, me río para no llorar. Hablando así un poco en general, ¿no? Creo que están en problemas chicos de poder y de si somos lineales con nuestro proyecto o no somos lineales y nos amuchamos o no nos amuchamos y nos están fijando que la gente está muriéndose de hambre, ¿entendés? O sea, no llega a fin de mes. Y es no la desconexión de la que hablábamos, ¿no? Es la desconexión de la que hablábamos. Entonces, ¿cómo analizás el comportamiento del Frente de Todos por un lado y de Juntos por el Cambio por otro, y el factor Milei cómo va a jugar? Porque yo creo que lo están subestimando. Con el tema de que no ganó en esta provincia y no ganó en la otra provincia y no ganó. Esa es una lectura muy maniatada. Esa lectura no es la real. Él es él y acarrea por él. Cuando y por esté en la boleta. Y claro, y por su discurso mesiánico que a mí no me gusta. Yo me considero una persona intermedia, liberal intermedia, pero ese discurso que tiene, a mí particularmente, es mi opinión, me parece una barbaridad lo que propone, pero de todas maneras la gente lo escucha, están las encuestas, aparece en los medios. Buena parte del número que tiene Javier Milei en las encuestas es el producto natural de los errores ajenos. Exactamente, no es de sus virtudes. No tiene que ver con si él es bueno o no, sí, sino que tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos antes. Totalmente. El enojo. A ver, hay cuestiones que son difíciles de discutir. El gobierno nacional ha fracasado en materia de gestión. Sí. El gobierno de Macri también. Sí. Entonces,
Hoy la sensación de muchos sectores de la sociedad es que, bueno, estos tipos no tienen la solución. No la tuvieron los anteriores, no la tienen estos, ¿sí? Tengo derecho a probar una cosa nueva. Entonces la discusión es, no, bueno, pero el nuevo, tal cosa, tal otra. Ok, pero los otros que estuvieron antes, ¿qué me están prometiendo si ambos no pudieron resolver los dos problemas endémicos? Otro día había una encuesta yo del 2011, cuando fue la reelección de Cristina. Y en el 2011, cuando fue la reelección de Cristina, los dos temas más importantes para la sociedad eran la inflación y la inseguridad. ¿Te suena o no? O sea... Acá está. Economía e inseguridad. Pasaron 12 años. 12 años. En 12 años los argentinos tenemos la misma preocupación multiplicada. Sí, se agudizó. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la gente, después de 12 años, de no resolver esos problemas, de agudizar esos problemas, tiene derecho a decir no le creo a nadie? Tiene derecho. ¿Sí? Porque además muchos de los que están enojados ahora y que podrían votarlo eventualmente a Milei, son personas que confiaron en que fulano iba a tener la solución, mengano iba a tener la solución, que escucharon las promesas. El país va a cambiar, va a ser diferente, vamos a resolver. Lo escucharon a Alberto Fernández diciendo vamos a salir de esto, le escucharon a Macri diciendo la inflación es un tema fácil de resolver. O sea, a esa gente que confió tiene todo el derecho del mundo a estar defraudada. Sí. Y a buscar alternativas. Después podemos discutir si la alternativa es o no Javier Milei. Pero yo no creo que haya que enojarse con el votante de Javier Milei. En todo caso hay que enojarse con los fracasos del... el votante. Lo único de Javier Milei, lo único que yo siempre destaco es que lean lo que dice, pero realmente hagan comprensión del texto, o escúchenlo y hagan comprensión de lo que escuchan, y se den cuenta de que una persona, los que por ahí tuvimos la oportunidad de trabajar en el Estado, como yo, no solamente provincial, estuve en la Nación algunos años, cuando uno no tiene una estructura... Ah, sí, hay limitaciones. Cuando uno no tiene una estructura de gente que lo acompañe preparada... Ese es un gran desafío. Lo estamos viendo en sus elecciones en los distintos distritos. Sí. Lo vimos con Bussi, la casta, él que es anticasta. Lo vimos en otra provincia que no estoy recordando. La Rioja. En La Rioja. El sobrino de Menem. El sobrino de Menem, Martín Menem. La casta. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Sí, lo que yo creo que el argentino promedio todavía no registra, y la política menos, es la relación causa-efecto. Yo creo que Javier Milei es la consecuencia de otra causa. Sí, totalmente. Y que hay que ir a buscar la explicación a la causa. Sí. Y la causa me parece que tiene que ver con que la falta de respuesta, la falta de programa. Fíjate, estamos a semanas del cierre de las listas, estamos a 2 meses de la PASO y todavía no hay arriba de la mesa ni candidatos definitivos. Hay una idea de que algunos van a ser candidatos en Juntos por el Cambio, no sabemos muy bien quién va a ser candidato en Frente de Todos, ¿sí? Y no hay un programa arriba de la mesa. El programa de Milei es cuestionable por mucha gente, seguramente, pero hay un programa. Entonces vos tenés un candidato que está definido hace meses y tenés un programa de gobierno que tiene cosas que pueden ser muy interesantes, otras cosas que pueden ser más controversiales, pero hay un programa. Del otro lado, ¿qué hay? No hay candidatos y no hay programa. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de que estemos llegando a esta instancia tan peligrosa para la Argentina? Por eso te preguntaba, ¿qué sensación te da? La partidocracia tradicional. Claro, el Frente de Todos que no tiene respuesta, peleando por un espacio, sí. Aunque, bueno, en Massa salió a decir que él está de acuerdo y empuja una sola fórmula, sí. Pero si no, él se anota en todas. Después, Junto por el Cambio. Junto por el Cambio. La UCR por un lado, el PRO por otro, unos queriendo sumar a Schiaretti, otros no. Entonces, toda esa sensación de confusión a la gente no le gusta. Y otra vez, y la ausencia de un programa. Y la ausencia de un proyecto. Te voy a dar un ejemplo. Javier Milei pone arriba de la mesa el proyecto de la dolarización. Controversial, mucha gente lo discute, ok, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la alternativa? O sea, podemos estar de acuerdo en que la dolarización no es el camino. No. La pregunta es, ¿y cuál es el camino? Claro. Entonces, los que discuten el tema y dicen esto no, la pregunta sería, ¿y esto qué? ¿Y esto qué sí? Entonces, claro. Ahí, Juntos por el Cambio no tiene una propuesta. Claro. Y el Frente de Todos tampoco tiene una propuesta.
Entonces estamos esperando que pongan la propuesta arriba de la mesa, porque cuando las pongan, podremos discutir, este proyecto es mejor que este me gusta más, este es posible, este es imposible. El problema que tenemos en Argentina hoy es que estamos discutiendo en el aire, porque en vez de estar discutiendo programas, y yo no pido que toda la gente vote programas, yo estoy diciendo que lo menos que poder pedirle a un candidato es que te diga cómo vamos a salir de las dos cuestiones que son fundamentales. Exacto. De la inflación y la inseguridad. Y la inseguridad. Yo realmente yo escuché los 3 candidatos que vinieron a Corrientes y lo acompañaron al gobernador. Los escuché a Morales, a Larreta y a Burlich. Realmente los dos que dijeron y dejaron entrever algo económico y de inseguridad fueron Morales y Burlich. Larreta no dijo nada. Se pasa con un discurso fijo, me hace acordar a la época de Macri, ¿no? Cuando él tenía como un disquito que decía siempre lo mismo. Dice lo que tiene que decir. Dice lo que tiene que decir, pero sin decir nada. Morales se jugó, dijo baja fiscal, 1/3 los aportes previsionales, a bajar los aportes para los empresarios para que puedan contratar a la gente, que me pareció fantástico, porque acá lo que se necesita es una rebaja de impuestos para que se amplíe la base imponible también, ¿eh? Con una reforma del Estado en el medio. Y una reforma del Estado en el medio con menos gasto público. Para poder bajar impuestos. Exactamente. Y aunque vos no creas, Alberto, a veces bajando impuestos, la gente paga más. Así es. ¿Por qué? Porque le da el cuero para Sin pagar. duda. Hoy tenés un gran porcentaje de gente que no paga. Sí. ¿Pero por qué no paga? Porque es inviable. Porque es inviable. Sí, sí. Entonces, si vos le bajás los impuestos, la gente no quiere estar por izquierda, los negocios no quieren estar por izquierda. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que después de la PASO, no antes, que después de la PASO, con 3 candidatos, es decir, con un candidato del Frente de Todos, con un candidato de Juntos por el Cambio, con un candidato como Javier Milei, tendremos en ese lapso entre el 13 de agosto y el 22 de octubre la posibilidad de discutir un programa. Ojalá, Alberto, porque realmente creo que esta discusión de las PASO desgastó muchísimo a la gente. Desgastó mucho. No, y te aleja a la gente de la política. Y aleja a la gente, ya no quiere ver más, no quiere ver más si Burlich acepta o no a Schiaretti, no quiere ver si Morales está de acuerdo o no, si Morales le tira un dardo a Burlich porque es muy pragmática. Te doy un dato hoy, junio de 2023. En junio de 2023 te digo, cuidado que la fotografía de la baja participación en las elecciones provinciales de todas las que pasaron hasta acá se va a repetir en la PASO con mucha más fuerza. Con mucha más fuerza. Y ahí vamos a tener otro problema. Sí. Que vamos a estar eligiendo precandidato a presidente y convirtiéndolo en candidato a presidente con una baja participación. Que ya nos pasó una vez y cuando sale Kirchner de presidente. No nos olvidemos de eso y se enquistó en el poder. Entonces, la PASO puede ser una elección muy peligrosa. No fue por paso en el caso de Kirchner, pero fue el que menos votos sacó y que llegó a ser presidente. El resultado de la PASO puede estar condicionado por una baja participación y puede que salgan de ahí candidatos que no tienen legitimidad suficiente y que lleguen a la elección de octubre. Por eso le pedimos a la gente que no se canse y que vaya a votar. Y que vaya a votar. Sobre todo en la PASO. Sobre todo en la PASO, porque ahí se va a dirimir el candidato o los candidatos para los que vamos a poder elegir en octubre. Porque si usted no va a la PASO, va a ir el que cualquiera. Sí, puede ser el menos bueno de los candidatos de cada espacio. Exactamente. Alberto, muchísimas gracias. A vos por la invitación. Por haber venido aquí a Entre Líneas. Realmente siempre es un honor tenerte y sobre todo esclarecedor. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a vos. Y hemos llegado al final de este programa. Deseo para el día de mañana a todos los papás un muy feliz día. Y para el mío, decirle que lo llevo intacto en el corazón. Un beso al cielo. Bendecida semana.